appropriate. Thank you, President Milei. Thank you very much for talking to Bloomberg again. Last year, I think we discussed free market economics, dogs and the Rolling Stones, but this time we are going to begin with Venezuela. You welcomed the removal of President Maduro, but the Trump administration seems quite happy at the moment with sticking with Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, who is loyal to Maduro. And you very much described the Maduro regime as a narco-terrorist dictatorship. So what has changed? Are you worried that nothing has changed in Venezuela? No, no es así como lo señala. En primer lugar, quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narco tirano, dictador, asesino de Maduro, que además se dedicaba a propagar el terrorismo por toda la región, financiando campañas, financiando actos terroristas en la calle, digamos, complicándole la vida a todos los gobiernos que no fueran del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, festejo ampliamente esa situación. Por otra parte, digamos, me parece muy adecuado el plan que ha diseñado, digamos, el gobierno de Estados Unidos en 3 etapas. Digamos, la primera etapa tiene que ver con la estabilización, que es la que estamos atravesando en este momento. Después vendrá la parte de la reconstrucción y después comenzará la transición hacia la democracia. Lo que sucede es que no sería posible hacerlo de otra manera, la estabilización, que como la están haciendo ahora. Aquellos países que estamos en América y que hemos sufrido y que todavía seguimos padeciendo la intromisión de las huestes del socialismo del siglo XXI en la estructura del Estado, digamos, que trabajan como básicamente policía del pensamiento durante gestiones del socialismo del siglo XXI y actúan como espías cuando están fuera del poder alguien del signo de ellos, y que se dedican a sabotear a gobiernos de signos distintos, es muy difícil, digamos, si usted piensa eso en Venezuela, eso sería 100%. Con lo cual, digamos, creer que existe otra posibilidad de administrar, digamos, el proceso de estabilización es verdaderamente no entender los límites de la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, el trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Además, creo que está dando resultados, porque lo que estamos viendo es que se están liberando, digamos, los distintos presos políticos, lo cual lo aplaudimos y además esperamos que terminen de liberar a todos los presos políticos. Nosotros, digamos, estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida, digamos, que nosotros vemos cómo está evolucionando positivamente la situación, tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina. But you know the reason why I asked. You flew to Oslo to support Maria Corina Machado when she won the Peace Prize. And do you still support her to be, or her candidate, Edmundo González, to be the president of Venezuela? A ver, la situación es que lo que hay que entender, que en el proceso de estabilización, cualquier alternativa, digamos, la propia fuerza del régimen, puertas adentro, lo va a hacer fracasar. Entonces, desde mi punto de vista, digamos, lo que ha optado, digamos, Estados Unidos para darle resolución a la situación es lo correcto, es lo que se puede hacer en este momento. Es decir, ya habrá lugar después de la reconstrucción para la transición democrática, y en ese momento, digamos, se verá, digamos, qué decisiones y cómo se va a avanzar en la democratización de Venezuela. Eso, digamos, al margen, digamos, del aprecio y la valoración enorme que tengo de María Corina, que es una amiga y una gran defensora de la libertad. Pero usted lo que necesita es que este procedimiento sea exitoso, no sea cosa que por apurarse,
digamos, se termine retrocediendo. And you still talk with Machado and you're still in contact with her. Sí, yo estoy en Yeah, contacto yeah. con ellos. Okay. Nosotros somos amigos. Yes, let's look at the economy. When we came here last year, you had already brought inflation down from 300% to 80%. Now it's at 30%. You've had a good year in terms of the trade deficit, the economy's growing. There are two questions, though, always come back. And the first is the currency. As you know, you are a free marketeer. You believe in free currencies. And the question is, when will you let the peso go free? And just to be really clear, the peso going free, you have broadened the band, but a free currency, you know as well as I do, means without any controls or FX bans. When does that going to happen? Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando usted llega y tiene que manejar un país, digamos, no es que usted viene de cero. It's very difficult. O sea, usted tiene que enfrentar una historia y Argentina tiene tras sus espaldas una muy mala historia. Es decir, Argentina le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra. Entonces, hay un primer problema respecto a lo que es la moneda en Argentina, y es el mecanismo por el cual los agentes forman expectativas. Si uno, digamos, trabajara con un modelo de expectativas racionales del formato tradicional con el que todos hemos estudiado y que tanto hemos festejado a Robert Lucas Jr. a punto tal, digamos, que yo le he puesto el nombre Yes. a 2 de mis hijitos de 4 patas, el nombre. Digamos, así que digo, o sea, se imaginará que, digamos, no es algo que... Do they bark at you me- every day that que you me do sale not esto. set the currency free? No, digamos, o sea, no los he visto todavía ladrar por eso. Digo, porque además tengo versiones mías muchísimo más liberales todavía. Pero al margen de eso, lo que quiero señalar es que en contextos normales de presión y temperatura, digamos, el nivel de precios en la economía estaría regido por la cantidad de dinero. Y el tipo de cambio es un precio más de la economía. En estricto rigor, nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mediados del año pasado, a mediados del 24. Es decir, y lo que estamos padeciendo ahora son los efectos de los rezagos de la política monetaria, digamos, del desastre monetario que hizo el gobierno anterior, que emitió 28 puntos del PBI, digamos, 13 en el último año para tratar de ganar la elección. Entonces, lo que sucede es que en Argentina la historia, digo esto en teoría económica, es el efecto Hume-Cantillon, es la secuencia que van tomando los precios. Supongamos lo siguiente, usted tiene una caída en la demanda de dinero, eso hace saltar el tipo de cambio, eso hace que después suban los precios los transables, después suben los precios mayoristas, después lo hacen los precios minoristas y por último los salarios. Es decir, si usted lleva, digamos, cerca de 90 años con esa dinámica, y bueno, es muy probable que la gente, digamos, crea que si salta el tipo de cambio, van a saltar los precios. Entonces, yo no me voy a enojar con la forma en la cual las personas forman las expectativas, porque la verdad es que tienen 90 años que le dieron razón. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer es entender que la gente puede formar expectativas de esa manera y entendemos que volatilidad en el tipo de cambio se puede terminar traduciendo en volatilidad en el nivel de precios. Porque supongamos lo siguiente, usted tiene un cambio de precios relativos, o sea, donde los transables se vuelven más caros. Si usted, digamos, o un deterioro en los términos de intercambio, le salta el tipo de cambio, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, usted ahí que le van a saltar los precios, entonces le va a quedar desacomodado el nivel de precios con la cantidad de dinero y usted va a meter a la economía en una recesión. Entonces, nosotros entendemos ese problema de la volatilidad. Entonces, el tipo de cambio dentro de la banda es libre, dentro de la banda es libre. Y las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente, digamos, que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa. Y de esa manera aprenden a flotar. Es decir, se van sacando el miedo a flotar. Entonces, ese es el rol que tienen las bandas. Acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa. And when
But when do you think this year you will be able to say you have learnt, you have discovered what that freedom is like? Now try it properly and let's float the peso. Bueno. What is the timing? Desde mi punto de vista, ese momento llegará en el momento en que nosotros hayamos determinado de limpiar el sobrante monetario. Es decir, nosotros cargamos con el sobrante monetario, ya sea por los rezagos de la política monetaria, cargamos con sobrante monetario por los controles de capitales que hubieron y cargamos con sobrante monetario como consecuencia de los controles de precios. Dado que nosotros hemos fijado la cantidad de dinero y ahora solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento la inflación local va a terminar convergiendo a la internacional. En ese sentido quiere decir que en ese momento usted limpió el money overhang. En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas, porque en el medio los agentes habrán aprendido, y si hay volatilidad en el tipo de cambio y lo quieren trasladar en los precios domésticos, bueno, tendrán que enfrentar la peor cara de Menger, que es no van a tener demanda y van a tener que acomodarse. Can I ask you, the other big test, and it's a fairly simple question, is the international loan markets. You have raised money at home, domestically, but as you know very well, when your predecessor defaulted on the foreign bonds, and so the question's very specific. When will you go and raise money in New York or outside Argentina? A ver, nosotros en rigor, el tema de conseguir los fondos, la verdad es que lo único que nosotros deberíamos necesitar en principio sería solamente rolear, como marco general. ¿Por qué? Porque Argentina tiene déficit cero. De hecho, el monto que tiene que ver con los intereses, Argentina lo paga con superávit. Ese es el primer punto. Por otra parte, a partir de la ley de inocencia fiscal, nosotros estamos esperando potenciar y dar crecimiento, ¿sí?, al mercado de capitales doméstico. Consecuentemente, la necesidad que nosotros vamos a tener de tener que recurrir a fondos en los mercados externos cada vez va a ser menor. En el peor de los casos, lo único que estaríamos yendo a buscar en los mercados internacionales es básicamente el rollover. Y esto, nosotros consideramos así porque además, dadas los fundamentals que tiene Argentina, nos parece que también pagar una sobretasa o un riesgo país de 550 puntos básicos nos parece que no está claramente alineado con nuestros fundamentals. Por lo tanto, dado que nosotros tenemos una muy baja relación deuda-producto, porque la mayor de la deuda es intrasector público, y además, tenemos equilibrio fiscal, nosotros la verdad es que, cada vez vamos a necesitar muchísimo menos de acceder a los mercados de capitales, más allá del rollover. Y con el desarrollo del mercado doméstico, nosotros a los mercados vamos a poder pagar y poder bajar esa exposición. No es algo que, dada la performance fiscal que tenemos, nos preocupe demasiado. Me preocuparía de tener poca Argentina, le diría. Last year, you famously got a $20 billion swap line from the US, a big success. When you got it, Scott Bessent, the Treasury Secretary, said that you had committed to, as he put it, to getting China out of Argentina. And you have always been very critical of China, but as you know, China still has a space station in Argentina. You still have a swap line with China. What does getting China out of Argentina mean to you? Desde mi punto de vista, el planteo que hizo Scott Bessent está en perfecta línea con lo que es el pensamiento en la administración de los Estados Unidos, que tiene que ver con la cuestión de la geopolítica. Es decir, Estados Unidos comercializa con China. Es decir, para nosotros China es un gran socio comercial. Es decir, y para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir, mercados. Con lo cual, eso no está en conflicto, usted fíjese que cuando llega el momento geopolítico, ¿usted tiene dudas dónde estoy? ¿Tiene dudas dónde está Argentina? Y Estados Unidos lo tiene. China doesn't have a space station in the United States, the last time I checked. It does have a space station in Argentina. Eso no está probado. Well, China doesn't.
I will ask President Trump whether the Chinese have a space station there. But in general, you know, when you were a candidate, you Bueno, were pero very, usted you were puede, very usted, critical pero of the usted, Chinese. a ver, después, a ver, vamos a poner estos temas. Yo gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos. Y parte de ello, digamos, es que Argentina, que es un país muy cerrado, o sea, Argentina es el país más cerrado del mundo. Dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto al PBI cerca del 90%, un poco más del 90%, y tiene 30%. Yeah. En estricto rigor, 28, si usted quiere ser accurate con el número. Consecuentemente, digamos, o sea, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China y digamos, yo quiero una economía abierta. Y eso implica, usted mire el peso que tiene la economía china, digamos, en el mundo y usted va a entender que, digamos, tengo que tener comercio con China. Mire, digamos, cómo se está evolucionando India y tengo que tener comercio con India. Digamos, bueno, eso es lo que estoy trabajando, es en hacer Argentina claramente un país más abierto. On the subject of trade agreements, you have a trade agreement with the US. When do you expect that to be signed? Estamos prestos a firmarlos, estamos con los detalles, o sea, muy pronto vamos a tener buenas noticias. And the other one is Mercosur, which I remember you were somewhat critical of, but that is the Southern American trading bloc, which I know you think could be even freer than it is, but it's just done a deal with the European Union, which I think you support. But do you worry about the effect that could have on Argentine industry or when it opens up the field with Europe? A ver, usted cuando diseña la política, y fue el eje central de mi presentación de ayer, usted diseña en cuanto a valores éticos y morales. Digamos, entonces, usted explíqueme por qué va a justificar que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato. Porque también es falso que eso destruye empleos. Digo, es una de las grandes mentiras de los economistas keynesianos, que no les, digamos, o sea, que digamos, están arruinando todo el planeta, ¿sí? Digamos, o sea, y todo lo que tocan lo rompen. Pero, a ver, cuando usted abre la economía, ¿sí? Hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Ejemplo, digamos, en Argentina una remera se pagaba $40, sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta. Con lo cual, cuando usted, digamos, abre la economía, digamos, va a tener una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización. Digamos, porque si no, digamos, si fuera cierto el argumento proteccionista, entonces un día decidiríamos cerrarnos la Argentina. Voy a seguir un ejemplo de mi brillante, excelente, fabuloso ministro de Regulación, que está en uno de sus libros, que cuando yo lo leía, digamos, que era un big fan de Federico. Entonces dice, bueno, entonces vamos a cerrarnos en la Argentina. Después nos vamos a cerrar en la provincia de Buenos Aires. Después nos vamos a cerrar en la capital federal. Después nos vamos a cerrar en Palermo. Y bueno, cuando usted siga así, digamos, vamos a llegar en una manzana, digamos. O sea, ¿sabe cómo va a llegar eso? Bueno, ok, usted va a llegar a la situación de autarquía total. O sea, va a vivir solo. O sea, ¿cómo va a ser su vida? Miserable. Porque se va a tener que hacer sus propias zapatillas, sus propias medias, su propio traje, su propia corbata, su propia camisa, su propio... ¿Cómo cree que va a vivir? Mal. Entonces, digamos, el comercio genera división de trabajo, eso genera rendimientos crecientes, eso genera aumento de la productividad, genera bienestar. Por eso los países más abiertos son más ricos. Argentina es el más cerrado, así que tenemos mucho por andar. That was a very eloquent defense of free trade, which I should point out not enough other people do. But next door to you have Brazil, where I think it'd be fair to say there is a much more Keynesian approach with your friend, or not that friend, President Lula. He's up for election this year. What mending that relationship with Brazil, is that a priority, or do you
your dogs just bark every time you mention him. Are you going to call one of your dogs Lula? Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda. Amo mucho a mis perros para insultarlos. Digamos, por eso todos tienen nombres de economistas liberales. Digamos, Murray por Murray Rothbard, digamos, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas Jr. y Lucas Jr. por Robert Lucas Jr. Y Conan, como es el original, digamos, sigue siendo el guerrero bárbaro. Pero, digo, al margen de eso, digo, nosotros tenemos una relación adulta. De vuelta, yo debo, digamos, esto no es una contienda ideológica y, digamos, de papers. Acá, digamos, en el medio está la vida de millones de seres humanos. Con lo cual, digamos, si usted se fija, nosotros seguimos avanzando. Lo que sí hemos puesto, le hemos dado mucho impulso y hemos metido mucha presión adentro del Mercosur para que empiece a ser más flexible, para que empiece a ser más dinámico, porque, por ejemplo, digamos, firmar el acuerdo con la Unión Europea tardó 25 años, no, mucho tiempo. Digamos, el mundo actual requiere más velocidad, requiere moverse más rápido. Entonces, por eso nosotros también hemos impulsado trabajar con muchísima más flexibilidad. Digo, hay que adaptarse. Esto no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas, los calientacientos, digamos, que cobran toneladas de dólares para no hacer nada, porque, digamos, de vuelta, para el burócrata el resultado es nada y el procedimiento es todo. Y para la gente lo que necesita es resultados. Entonces nosotros trabajamos para generar resultados para la gente. Entonces, todo lo que sea para mejorar el comercio lo vamos a hacer. O sea, no voy a romper nada, pero todo lo que pueda hacer por ganar más comercio, digamos, lo voy a hacer. Digamos, si otros países deciden tomar otras decisiones, bueno, son soberanos, que hagan lo que quieran. O sea, yo trabajo para el bienestar de los 47,5 millones de argentinos. If you look at Latin America, when we first met, you were a sole voice on the right, if we call it that way. Since then, Estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Ahora tengo varios amigos. Yes. Yes, that's a very good parallel. Since then, Chile and Bolivia, you have two friends. Y además mitigamos a Caín. Digamos, así somos más. Yes. But then you have Chile and Bolivia. And now we do have elections in Colombia and Brazil. Have you identified people there who you want to support to carry on the same kind of wave of reforms that you would hope to see change in Latin America? Digamos, la decisión de cada pueblo, digamos, determinará si quieren seguir, digamos, el socialismo, que a la larga, digamos, mira, hay una frase de Thomas Sowell que es fenomenal. Dice, ¿sabe qué es lo mejor del socialismo? Que suena bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que siempre fracasa. Entonces, digamos, cada sociedad despertará a la luz de la idea de la libertad cuando pueda. Y yo soy optimista, digamos, que van a tomar conciencia que lo mejor que les puede pasar es abrazar la idea de la libertad. Digo, lo podemos mostrar con el ejemplo de Argentina. Es decir, nosotros veníamos con una inflación del 1,5% diario, es decir, íbamos camino al 17.000%, frenamos el déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, lo frenamos en el primer mes, digamos, algo que usted sabe que es imposible, digamos, salvo para el mejor ministro de Economía del mundo, que es Toto Caputo, y que es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. En 6 meses arreglamos el déficit cuasi fiscal y ahí frenamos la cantidad de dinero. Llegó a tocar un 300%, ahora está en el 30%, si lo toma en mayorista está en 24, 25%. Es decir, pusimos en caja las cuentas públicas, todos que nos auguraron una hiperrecesión. Sin embargo, Argentina tocó un piso en abril y a partir de ahí empezó a crecer fuertemente. El último dato muestra la economía creciendo al 4,2%. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Es decir, entonces, digo, ¿qué quiere decir esto? Que el libre mercado funciona, que el capitalismo del libre mercado funciona. ¿Sabe por qué? Porque son los fundamentos que di ayer en mi presentación en Davos. Porque el capitalismo de libre empresa no solo, ¿sí?, que es, digamos, justo, es eficiente y permite que la economía crezca más. Y esto se construye porque cuando usted diseña políticas en base a los valores éticos y morales de Occidente, usted prospera, pero además prospera
y además tiene consenso social porque usted está haciendo lo que es justo. Es decir, una de las cosas es que usted no puede matar la justicia en el altar de la eficiencia, ya sea la eficiencia paretiana o la eficiencia del cálculo político, digamos, de Maquiavelo. Por eso dije ayer, Maquiavelo está muerto y tenemos que enterrarlo. Porque lo que estamos probando es que cuando usted diseña políticas basadas en los valores éticos y morales, si usted hace lo que es justo, no lo que le conviene a la basura política que hace cálculo electoral, ¿sabe lo que sucede? Después lo respaldan. Nosotros conseguimos el 41% de los votos. Le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo, con lo cual eso en una general sería, digamos, ganar en primera vuelta. Y las últimas encuestas muestran que los argentinos en un 62% apoyan, ¿sí?, la economía de libre mercado. ¿Sabe qué? Funciona y además es justo. President Milei, there are many things that you can defeat, but one of them, perhaps the most socialist things of all, is time, and we have sadly run out of it. Thank you very, very much for talking to us. Please, can you all, we have to get President Milei out very quickly, so can you stay in your seats, and then we will go out. Thank you. Pero para mí es un placer. Gracias. Thank you very much. Thank you.